Bien, bueno, antes que nada, bienvenidos. En el anterior capítulo nos habíamos configurado las luces y bueno, ahora he vuelto a tirar un render solamente con esta luz funcionando. Bien, para ver un poquito más detalladamente cómo podemos configurar las sombras. Vamos a hacer una cosa. Vamos a centrarnos un poco más en la sombra. Bien, como veis, tiene una sombra bastante marcada. ¿Cómo controlamos en estos tipos de render la suavidad de las sombras? No sé por qué continuamente en este visor me va haciendo cosas raras. Bien, lo primero es tenemos que verificar que tenemos las Ray Traced Shadows activadas y en el Area Light Parameters, bien, activando la casilla. Así no se va a ver muy bien, vamos a verlo así mejor. Bien, veremos que podemos elegir una forma. Yo voy a elegir rectángulo y ampliando este tamaño podemos jugar con un poco con la suavidad de las sombras. Bien, vamos a hacer un par de pruebas. Voy a ponerlo a 0. Vamos a tirar un render y luego subiendo el valor lo compararemos. Bien, si os fijáis, ahora la sombra es bastante dura, está muy marcada. Vamos a duplicar la ventana del render y vamos a darle un valor más grande, como por ejemplo 10.000 unidades por el tamaño de la jaula que habíamos construido en el anterior capítulo, lo que es la habitación. Lo que no sé es por qué no se muestra. Bueno, igual es demasiado grande. Vamos a hacer un render ahora, a ver qué nos aparece. ¿Veis? Ahora la sombra está completamente desperdigada. Como he dicho, era demasiado grande. Vamos a probar con 2500 y 2500. En la altura pongamos 1500 mejor. Y vamos a subir un poco los samples a 10 para que tome más muestras a la hora de hacer el cálculo de la sombra. Bueno, vamos a ver la diferencia. No solo se ha extendido la sombra, sino que realmente rebota muchísimo más. Vamos a hacer una prueba ahora. ¿Veis? Ahora la sombra está un poco más contenida. No está tan proyectada. Creo que tengo una sombra fuerte, pero no excesivamente marcada. Bien, ahora que tenemos una sombra definida y ya hemos encontrado un valor medio de unidades, voy a probar a estrecharla un poco más. Bien, parece que así, este era más o menos un efecto que quería, más que nada porque quiero que se concentre la sombra en la parte baja del coche, junto con la que viene del otro foco, pero no quiero que se concentre demasiado. Bien, ahora vamos a hacer al revés. Vamos a encender este y apagar este.
De momento vamos a ver qué tal ilumina por sí solo. Como veis, este proporciona una sombra bastante más dura, que era un poco lo que buscaba, que baje hacia abajo la sombra para que oscurezca y proporcione un poco de reflejo. En cuanto a la orientación del foco, desde la vista podemos seleccionar una de nuestras luces, en este caso la 2, y orbitando podemos colocar de manera que le venga desde un punto de vista un poco más atractivo. Vamos a hacer un par de pruebas más para ver la diferencia. Al fin y al cabo se trata de ir colocando todas las luces una por una y ir utilizando un poco pues una técnica de ensayo y error. Bien, vamos a introducir ahora un nuevo elemento que es una cámara. Este es el panel de control, una cámara estándar en modo target. Bien, la ubicamos más o menos en una zona parecida a la que tenemos en el visor perspectiva ahora mismo. Y ahora vamos a cambiar en el visor de perspectiva a cámara 0,1. Bien. Bien, vamos a hacer un render de prueba ahora con esta cámara colocada. Sí que la iluminación no está mal, pero quizá el ángulo no es el que a mí me acabaría de gustar. Voy a intentar orbitar un poco. Y voy a acercar la cámara para que el coche ocupe un poco más la escena. Y vamos a probar una última vez. Voy a subir un poco la vista. Vamos a encuadrar un poquito mejor. Bien, y creo que ahora sí, ya lo tenemos más o menos. Bien, creo que ya tenemos nuestra segunda luz de manera correcta. Así que vamos a hacer un último render de prueba. Vamos a activar el material del que habíamos creado al principio para el entorno. Y vamos también a encender la otra luz. Vale, el ordenador va un poquito cargado. Bien, y ahora sí vamos a hacer un render de prueba. A ver qué tal el resultado. Bueno, no está mal, la verdad, no está nada mal. Sigue, como decíamos, falta una luz más, una luz frontal, pero ya nos vamos acercando un poquito más al resultado que yo estaba buscando. Vale. Pues como decía, ahora que ya tenemos nuestra cámara, vamos a colocar la última luz del mismo tipo que las anteriores.
con menos potencia, porque es más que nada una luz un poco de relleno. Y esta sí, con una sombra muy marcada. Vamos a ver qué tal. Bien, ahora está un poco mejor. Vamos a acabar de configurar ahora lo que sería el material de la habitación. Vamos a darle un poco más de lustre, un poco más de glossiness, para que, o quizá un poco menos, para que el reflejo esté más repartido y más reflectividad. Exacto. Así aumentamos la calidad del reflejo, la nitidez de manera sensible. Vamos a hacer una prueba ahora. Bien, ahora sí el reflejo sigue siendo algo pobre. Vamos a subirle un poco la intensidad a 0,35. Vamos a subir la reflectividad a 0,9. Y el lustre a 0,6. 0,7. Vamos a hacer una prueba. Como veis, siempre se trata un poco de hasta que tengáis unos valores predeterminados. Yo no suelo trabajar normalmente con Melton Ray, todavía me estoy acostumbrando un poco a él. Pues es seguir una técnica un poco de ensayo y error, ver exactamente qué valores modifican cada factor y bueno, pues un poco ir tocándolos uno a uno y ir observando los resultados. Bien. Ahora está algo mejor, hay un par de cosas que todavía no me acaban de gustar. Este foco no acaba de iluminar bien.
Voy a probar un momento a activar las refracciones para que las calcule también. Porque influye bastante en la calidad final del render, ahora que más o menos ya tengo la... Bien, esto ya es otra cosa, ¿veis? Bien, y ahora que ya tenemos el render más compuesto, vamos a centrar un poco más la sombra. Vamos a hacer un poco más dura esta sombra de nuevo. Y esta al contrario, mucho más dura. Se trata de ir probando diferentes configuraciones hasta que vayáis cogiendo experiencia y ya tengáis vuestros propios seteos. Bien, ahora la configuración me gusta mucho realmente como ha quedado. Ha costado un poco encontrarla, pero ahora a partir de aquí, pues bueno, quizá podemos ajustar un poquito más la perspectiva para que sea un poco más atractiva. Vamos a intentar simplemente ajustar un poquito más. También es que la zona de atrás del coche no está completada y quiero evitarla un poco. Bien, parece que ya sí, por fin. Parece que ya empezamos a encontrar algo que se parece a lo que yo buscaba. Bien, voy a hacer un último repaso para verificar que no hay ninguna luz mal configurada. El ordenador está un poco gaga. Esto está correcto. Bien, ahora sí. Espera. Creo que ya tengo el efecto, así que esto se merece que al menos activemos el suavizador de la malla. Bien, no está mal, no está mal. Creo que a partir de aquí ya podemos empezar a trabajar. Bueno, vamos a continuar un poquito más. Vamos a aplicar algunos materiales más a la escena para empezar a darle ya un poquito más de realismo y así ver un poquito cómo podemos ir solventando las diferentes casuísticas que nos encontremos con diferentes materiales. Vamos a ocultar todo lo que es la capa de escenario. Vamos a ocultar de momento las ruedas también para intentar trabajar con la mayor cantidad de recursos disponibles de momento. Como el interior no es una zona que la tenga muy trabajada tampoco, de momento no me interesa tampoco emplear demasiado tiempo en ella. Vamos a crearle un material oscuro, simplemente, que devuelva un poco la luz en su superficie, pero no demasiado. Vale, ahora sí estará bien. Vamos a aplicárselo a la selección.
Vamos a aplicar también el material de vidrio de momento solo a la cobertura de las lentes. Si entramos a nivel edición en un objeto, seleccionamos un subobjeto y le aplicamos un material arrastrándolo, solo se lo aplicamos a los polígonos que tenemos seleccionados en ese momento. ¿Veis? Como podéis comprobar. Bien. Hemos aplicado el material de pintura a toda la carrocería, pero realmente no toda lleva el mismo material. De momento vamos a crear un plástico desde Arkham Design con mucho reflejo, muy pulido. Vamos a utilizar la plantilla que hemos utilizado para el escenario, pero le vamos a dar un color negro. Vamos a verlo un poco mejor, así. Vamos a pulirlo bastante. Bien, así estará bien. Se lo vamos a aplicar a esta zona de las ventanas de momento. El mismo material oscuro que hemos utilizado para el interior, vamos a hacer que brille un poco menos. Lo vamos a hacer aún más oscuro y se lo vamos a aplicar a los bajos. No me estoy complicando mucho la vida con los nombres de los materiales, pero realmente sí que es importante que lo organicéis. Este mismo plástico también, con un poco más de lustre, quizá. Nos servirá para la parrilla. Buscaremos un metal cromado también en Arkham Design. Como veis es bastante rápido crear los distintos materiales, sobre todo si vuestra malla está dividida en subobjetos básicos. Vamos a buscar un cromado. Aquí está. Veis, con mucho reflejo. Se lo asignamos a la parrilla. Hemos asignado el mismo material a los cristales, pero vamos a duplicar este para lo que serían las lunas. Lo que vamos a hacer es, vamos a intentar oscurecerlo un poco. Estos coches suelen llevar las lunas tintadas. Aquí podríamos oscurecerlo algo. Sí. Vamos a trabajar ahora la zona de las ruedas. Bueno, vamos a continuar con otras zonas. De momento. Por ejemplo, el neumático.
veremos que tenemos rubber, que es goma. Bien, de momento vamos a aplicárselo. Aquí vamos a aplicarle algún tipo de metal, por ejemplo. Vamos a bajarle el lustre, vamos a bajarle la reflectividad. Subiremos un poquito la reflectividad. Quizá demasiado. Bien, vamos a probar. Ahora lo ocultaremos todo, o sea, lo desocultaremos todo. Y haremos un render de prueba, a ver qué tal va quedando. Bien. Ya veis que poco a poco nos acercamos un poco más al resultado. Se trata de ir trabajando poco a poco los materiales que ya tenemos. Bien, los cristales de la luna de delante suele ser más clara que los de atrás. Suele tener un degradado de arriba abajo. Bien, ir consiguiendo poco a poco estos efectos. Ahora vamos a ver cómo trabajar materiales que requieren un poco más de desarrollo, que pueden ser un poco más complejos, como la iluminación de los faros de la óptica cuando están solo las luces de posición puestas, o por ejemplo también pues el techo en este modelo de coches de fibra de carbono. También veremos cómo simular y mapear el efecto de la fibra correctamente. Bien.